Bien, continuamos con los contenidos de la semana 1 de programación orientada a objetos. Vamos a ver lo que son arreglos. Bien, podemos pensar en arreglos como una lista indexada, ¿sí?, de valores. Una lista que está basada en cero. Vamos a explicar un poco esto, ¿sí? Primero vamos a decir que un array es una variable y como variable debe tener un tipo, ¿sí? Puede ser entera, puede ser string, puede ser doble, boolean, etc. Cuando yo defino un tipo, ¿sí?, a mi variable de tipo arreglo, a mi variable arreglo, ¿sí?, yo estoy diciendo que todos los elementos del arreglo tengan el mismo tipo, ¿sí? Los arreglos están basados en un índice que maneja la posición de los valores que tiene el arreglo. Este índice está basado en cero, es decir, si yo me refiero a la primera posición de mi arreglo, me voy a referir a la posición 0, no a la posición 1, ¿sí? Si yo me refiero a la posición, ¿sí?, de la segunda posición del arreglo, me voy a referir a la posición que está en el índice 1, como ustedes bien lo pueden observar aquí. Eso es importante, que los índices, ¿sí?, que definen un arreglo están basados en cero. En Java, ¿sí?, yo utilizo en este caso los corchetes para poder acceder a las posiciones, ¿sí?, y a los valores que tiene el arreglo. Es decir, si yo necesito acceder al valor 2.44, entre corchetes colocaría 1. Si necesito acceder al valor 1.0, aquí entre corchetes colocaría 3, ¿sí? De manera que así estaría accediendo a la posición 3, ¿sí?, que tiene el valor 1. Como hemos hablado, el índice empieza en 0 y termina en n-1. N es el tamaño o dimensión del arreglo, es decir, que si yo indico que quiero un arreglo, ¿sí?, con un tamaño de 5, en este caso voy a tener, ¿sí?, un índice que empieza en 0 y que termina en 4, es decir, en n-1. N era 5, 5 menos 1 es 4. En Java, la manera de declarar un arreglo es el tipo de datos, corchete, el nombre de la variable o el nombre del arreglo, igual a new. Eso es importante, esto vamos a utilizar mucho, ¿sí? Nuevamente el tipo de datos, entre corchetes el tamaño, ¿sí?, y terminamos con punto y coma. De manera de que si yo quiero asignar en el arreglo, en la posición 0, el valor 12, puedo hacerlo como están viendo. Nombre del arreglo, entre corchetes la posición, igual, ¿sí?, el valor. Eso es correcto. Como vimos, la última posición sería 4, de manera que pongo nombre del arreglo, posición y pongo el valor. Si yo pongo 5, ¿sí?, como hablamos, no existe una posición 5 porque está empezando en 0, ¿sí? Esto está mal, ¿sí?, y genera un error en tiempo de ejecución. ¿Qué quiere decir en tiempo de ejecución? Que los arreglos, ¿sí?, y su acceso no pueden detectarse los errores en el momento de codificación, sino que cuando el programa esté corriendo, ¿sí?, todo va a ir bien, todo va a ir bien en esta sentencia, pero cuando llegue aquí, ¿sí?, cuando llegue allí, entonces se va a generar un error y el programa se va a colgar, ¿sí? Para crear un arreglo se utiliza el operador new, ¿sí? Eso ya lo hemos hablado, que vamos a utilizar mucho. Bien, también se puede, como ven, el tamaño lo indicamos acá en corchetes, pero también se puede utilizar una variable, en este caso size, para definir el tamaño.
Tradicionalmente puedo inicializar los valores que tiene la variable, ¿sí? O el arreglo a través de las llaves, como tienen aquí. En este caso, ¿sí? Este arreglo tendría un tamaño de 4 y las posiciones serían 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Se accede a los elementos del arreglo a través de los corchetes. En este caso, vuelvo nuevamente, tengo 0, 1. Estoy dibujando con el mouse, así que mil disculpas los números. 2, 3. ¿Sí? Entonces, para acceder a la posición 3, ¿sí? En este caso, si tuviera este arreglo acá, donde tengo elementos 12, 24, menos 23 y 18, ¿sí? Yo accedería, cuando pongo la posición 3, el valor 18, ¿sí? Cuando pongo la posición 1, ¿sí? Accedería, en este caso, a 24, y es muy importante este ejemplo, ¿sí? Porque ustedes pueden ver que hay una operación, es decir, yo puedo tener y puedo realizar operaciones con los elementos que están guardados dentro de los arreglos. Entonces, si vamos a un concepto de estructura de datos, de base de datos, ¿sí? Tendría como una mini estructura de datos en un arreglo, una mini organización de datos dentro de ese arreglo que están identificados por un tipo, en este caso entero, y en el cual todos los elementos comparten esa identificación. Todo arreglo tiene una variable tamaño, que en Java es length, que permite conocer el número de elementos, ¿sí? En este caso, yo defino un arreglo que tiene un tamaño de 12 y al momento que yo quiero consultar el tamaño del arreglo, yo llamo a la propiedad length y lo que me va a devolver es 12. Un siguiente ejemplo, yo tengo aquí una asignación directa de elementos, tengo 1, 2, 3, 4, 5 elementos y cuando vea el tamaño me va a decir que tengo 5 elementos. Ojo, el tamaño es muy distinto del índice. Ok, ¿cómo hago yo para recorrer un arreglo? Sencillo, como es una colección, un arreglo, yo lo recorro a través de un for, ¿sí? Tengo un arreglo que se llama values, ¿sí? Que en este caso tiene 5 elementos, pero yo esos 5 elementos los voy a recorrer a través, en este caso, del índice. Entonces, voy a comenzar en 0 y voy a llegar hasta i cuando sea menor, ¿sí? Que el tamaño del arreglo, que es 5. Entonces, la última condición de entrada va a ser cuando 4 sea menor que 5. Veamos. Cuando i valga 4, ¿sí? Se va a evaluar 4 es menor que 5, sí, correcto. Luego de eso se va a incrementar en 1. Entonces, actualmente el valor de i es 4, ¿sí? Entonces, en la posición 4 se va a guardar 4, ¿sí? Y lo que va a tener y es una multiplicación de 4 por 4, que en este caso es 16, ¿sí? Y es lo que se va a mostrar ahí. Cuando vuelvo acá y ya no va a valer 4, sino va a valer 5, ¿sí? Acordémonos que hemos hecho virtualmente el proceso desde 0. Hemos llegado a 5, 5 es menor que 5, no, simplemente no se va a evaluar el bloque de código y estaremos en lo correcto porque no existe un índice 5 en mi arreglo values, ¿sí? Esta es otra forma de recorrido de un arreglo utilizando un while, ¿sí? Tengo mi arreglo que tiene 5 elementos, maneja una posición 0 y va a recorrerse, ¿sí? Va a tener una condición de que se recorra, que se ejecute siempre y cuando i sea menor que el tamaño, o sea que es 5. Es similar al for que vimos en antes. Vale notar la estrategia, es muy similar, la estrategia para entrar en un ciclo o utilizar un ciclo while es similar a los ejemplos mostrados anteriormente. Tengo una variable, esta variable me sirve para la condición del while, ¿sí? Me sirve para la condición del while y siempre tengo al final un incremento de esa variable. ¿Qué es un bucle infinito? Un bucle infinito sería si no tuviera la variable de incremento. ¿Por qué?
porque si no tengo la variable de incremento y siempre va a ser 0 y este ciclo se va a ejecutar por siempre y eso es un bucle infinito y es un error. Bueno, hemos terminado los contenidos de la semana 1. Para cualquier pregunta pueden escribir al correo que ven en la parte inferior y éxitos. Nos vemos.